Tras 5 larguísimos años de espera, Miles Morales regresa para adentrarse al multiverso una vez más, pero ahora se encontrará con un gran número de hombres araña encargados de proteger su propia existencia. Sin embargo, cuando lo ven como una amenaza, Miles debe enfrentarlos y reconsiderar si tiene lo que se necesita para ser un héroe en esta secuela de Spider-Man a través del Spider-Verse, que con una duración de 2 horas con 20 minutos, es la película de animación estadounidense más larga jamás producida. De hecho, es grande en todos los sentidos, pues también tuvo el equipo más grande que ha tenido una película animada, con más de 1000 personas trabajando en ella para crear a más de 240 personajes y ambientarla en 6 universos. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de Spider-Man a través del Spider-Verse. La cinta inicia con un logotipo muy vintage que dice aprobado por la Autoridad del Código de Cómics, una organización ahora desaparecida que funcionó como regulador de contenido de cómics desde 1954 hasta el 2011, aunque en realidad era considerado por muchos como un método de censura que surgió debido a la creencia que se tenía de que los cómics convertían en delincuentes juveniles a los chicos que los leían. Así que para poder ganar esta insignia que iba en la portada, había que cumplir con una lista enorme de requisitos y algunos muy locos, por cierto. El nombre de la banda en la que toca Gwen al inicio de la película no es otro que The Mary Janes. Esta banda, originalmente llamada Murder Face, se originó en los cómics y estaba compuesta por Mary Jane, Gwen Stacy, Glory Grant y Betty Brant. Pero tras el funeral de Peter, los miembros se reagruparon como The Mary Janes. Su mayor hit fue una canción titulada Face It Tiger, que en realidad es interpretada por Married with the Sea Monster. Algunas de las imágenes que vemos mientras Gwen cuenta un poco sobre su historia de origen fueron tomadas directamente del cómic Age of the Spider-Verse número 2. De hecho, el cómic comienza prácticamente igual que la película, con Gwen tocando en la banda y contando sobre sus orígenes. Incluso el diálogo es prácticamente el mismo. En ese universo vemos que Peter es constantemente acosado por un chico llamado Ned, que me pregunto si será un guiño a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter del universo cinematográfico de Marvel. El chiste es que Peter se cansa de que lo molesten tanto, así que decide crear un suero para tener superpoderes como Spider-Woman, aunque lamentablemente su experimento resulta mal y termina convertido en el lagarto. Ataca a la escuela y Gwen, sin saber que se trata de su mejor amigo, lucha contra él y es hasta que el chico muere que se trata de Peter. Pero ahora ya es muy tarde y por este hecho, Spider-Woman comienza a convertirse en una amenaza para la sociedad. Es un hecho que el único actor que puede interpretar al periodista J. Jonah Jameson en el universo que sea es el legendario actor J.K. Simmons, quien repite su ya famoso papel del dueño del Daily Bugle en esta película. Y aunque solo se trate de un cameo de voz, eso no quita lo emocionante que fue escucharlo no en una, sino en 3 ocasiones a lo largo de la cinta. La primera vez es casi al inicio, en la Tierra 65, podemos escucharlo en el noticiero discutiendo sobre la amenaza que es Spider-Woman. La segunda vez aparece en forma de Lego en la Tierra 13122 y hasta podemos ver el edificio del Daily Bugle. Y cabe destacar que ese diálogo que dice en esa escena fue tomado directamente de la trilogía de Sam Raimi. Y la tercera y última vez se escucha prácticamente al final, en la Tierra 42, cuando menciona que la ciudad está siendo controlada por los 6 siniestros. Miguel O'Hara, o Spider-Man 2099, es una de las primeras versiones de Spider-Man que conocemos en esta película y llega al universo de Gwen para ayudarla con el buitre. Miguel hizo su debut en el cómic 1 de Spider-Man 2099, publicado en 1992. De hecho, la portada del cómic que muestran mientras se presenta es exactamente la misma. En los cómics, él viene del futuro, es mitad mexicano y mitad irlandés y era un ingeniero de Alchemax que intentó recrear los poderes de Spider-Man para poder curar su adicción a una droga que, para empezar, la misma compañía le dio con engaños para que la tomara, pero cuando uno de sus asistentes descubre sus planes, sabotea el procedimiento para que su ADN sea 50% de una araña y es así como termina obteniendo las habilidades similares a las del Hombre Araña y convirtiéndose en una versión mucho más oscura de Spider-Man.
Jessica Drew, quien llega tras ser llamada como un refuerzo para luchar contra el buitre, apareció por primera vez en Marvel Spotlight número 32, publicado en 1977. En los cómics, su historia de origen va algo así. Cuando era niña se trasladó a la montaña junto a su familia, pero bajo su casa había una gran cantidad de uranio que con el tiempo terminó por enfermarla de gravedad. Su padre, que era antropólogo, con tal de salvarla, le inyectó un suero experimental de sangre de varias especies de araña debido a su resistencia a la radioactividad. Sin embargo, el tratamiento no le hizo efecto tan rápido, así que le ingresaron en un acelerador genético donde estuvo por muchísimos años hasta que fue liberada. Posteriormente fue reclutada por Hydra, donde le lavaron el cerebro y fue entrenada para convertirse en una asesina. Pero tras descubrir las malvadas intenciones de la compañía, la chica los traicionó, escapó y se hizo de una nueva identidad. Después pasó a tomar el mando de Spider-Woman y desde entonces ha sido una Avenger que lucha contra el crimen, incluso en una moto estando embarazada, argumento que tomaron de los cómics de Spider-Woman del año 2015. Sin embargo, el mayor cambio es que la versión de la película luce muy diferente a su contraparte en los cómics, ya que ya es una mujer blanca, mientras que la de la cinta es una mujer negra. Aunque tal vez su apariencia sea una referencia a Valerie, la primera Spider-Woman, pues apareció muchos años antes que Jessica Drew e hizo su debut en Spider Super Stories número 1 de 1974. La asistente holográfica de Miguel O'Hara es Layla, cuyo nombre es un acrónimo de Lyrid Lifeform Approximation, y ella también es muy distinta a su versión de los cómics, donde luce como un clon de Marilyn Monroe, ya que se inspiraron en la actriz para poder crearla. Mientras que en la película luce muy alejada de esa descripción y es el cerebro que mantiene en funcionamiento la sociedad arácnida. Mientras Miguel y Gwen están combatiendo al buitre, Miguel comienza a quejarse de que ha tenido que limpiar el desastre que hicieron al dejar el agujero lo suficientemente grande para que toda clase de personajes terminen en dimensiones equivocadas. Y por ello, ahora tiene la misión de mandar a todos de vuelta a su hogar original. Pero la cosa se pone interesante cuando Miguel comienza a hablar de Doctor Strange y el nerdcito de la Tierra 19999, que en efecto es una referencia a estos dos personajes. Lo que significa que los eventos de No Way Home han tenido repercusión en todo el multiverso, y aunque esta vez solo los hayan mencionado, esta referencia nos da un poco de esperanza de que tal vez podamos verlos en la continuación. La policía con la que habla el Capitán Stacy cuando llegan a detener al buitre, o al menos eso intentan, es Yuri Watanabe. En los cómics es la única partidaria de Spider-Man dentro de la policía de Nueva York, pero con el tiempo comienza a volverse una especie de justiciera hasta que termina convirtiéndose en una clase de antihéroe llamada Great. De hecho, este personaje apareció recientemente en Spider-Man para PlayStation. La Mancha, el villano de esta película, debutó en el cómic número 98 Peter Parker, el espectacular Spider-Man, en 1985. Su nombre es Jonathan Orn, un científico que trabajaba para Kingpin, donde tenía la misión de replicar los poderes de Clock. Sin embargo, mientras trabajaba en eso, creó un portal negro que provocó un gran apagón en todo Nueva York, lo que ocasionó que el portal se desestabilizara. El impacto lo hizo desmayarse y cuando despertó estaba en una dimensión que podría describirse que está entre la oscuridad y la luz y que poseía una infinidad de portales. Cuando logró volver al laboratorio, su cuerpo se había transformado por completo y ahora los portales se habían adherido a su piel, cubriéndolo de manchas negras de pies a cabeza. Su historia de origen en el Spider-Verso es algo similar, pues estaba presente cuando los hombres araña hicieron estallar el colisionador, lo que provocó que se convirtiera en este sujeto lleno de hoyos. Que de hecho ya lo habíamos visto en la película anterior de Spider-Man Into the Spider-Verse como el científico del que todos nos reímos cuando Miles le arrojó un Bagel. Luego de enfrentar a la Mancha, Miles llega a su habitación y le pide a su roomie que le llame a la policía para que vayan por el tipo que tiene capturado en cierto sitio. Pero su amigo se niega y le recuerda que no es su compañero de la silla. Esta es una referencia a la contraparte de este personaje en el UCM, donde fue rebautizado como Ned Leeds y quien, a diferencia de él, se porta con muchísimo orgullo el título de compañero de la silla. Por cierto, el videojuego que su roomie está jugando no es otro que Spider-Man de PlayStation, desarrollado por Insomniac.
De hecho, el juego recibe otra referencia más adelante en la Sociedad Arácnida, justo en la sección donde tienen a los detenidos cuando mencionan a Spider-Man de los videojuegos, y de hecho se le etiqueta como Insomniac Spider-Man de la Tierra 1048. Mientras la Mancha intenta descifrar cómo es que funcionan sus poderes, descubre que sus agujeros pueden llevarlo a distintas realidades, así que el primer universo que visita luce muy parecido a la estética de Amazing Fantasy. El segundo es el universo Lego y el tercero es la Tierra 688, el lugar donde vive Venom, pues visita la tienda de la señora Chen, quien para nada luce confundida ni asustada. Seguramente porque ya está acostumbrada a lidiar con Venom, como hemos visto en sus dos películas pasadas, y es por eso que Spot no le impresiona para nada. Después de realizar todos estos viajes, la Mancha menciona una frase que dice: "El poder del multiverso en la palma de mi mano". Si esta oración te suena familiar, es porque es prácticamente la misma que dijo el Dr. Octopus en Spider-Man 2, aunque la de él dice algo así: "El poder del sol en la palma de mi mano". Mientras Miles intenta llegar a casa para el cumpleaños de su padre, se topa con un villano de la semana conocido como Armadillo. En los cómics, su nombre es Antonio Rodríguez, un hombre que con tal de que curaran a su esposa, aceptó convertirse en un sujeto de prueba para un experimento que combinaba sus genes con los de un armadillo, y así fue como terminó convirtiéndose en este villano de Spider-Man. Cuando Miles está en su habitación se puede ver este cómic, que es Amazing Fantasy Volumen 1 número 15 de 1962, y es bastante relevante porque fue este cómic donde debutó Peter Parker, donde se contaban sus orígenes y cómo es que termina convertido en Spider-Man. El número 15 es considerado todo un clásico y también uno de los momentos más importantes de Marvel Comics, debido a que logró una de las mayores ventas de la editorial, lo que dio paso a la creación de su propia serie que sería lanzada solo 9 meses después. Cuando Miles espía a Gwen, por un momento la posición de ambos nos recuerda al icónico beso invertido de Spider-Man de Tobey Maguire, que tal vez si Miles no hubiera estado en modo incógnito, chance y ocurría aquí también. Tras seguir a Gwen por el multiverso, Miles termina en Bombatan, Tierra 50-101, que es una combinación entre Mumbai y Manhattan. Ahí se encuentran con Pavit Prabhakar, una versión india de Spider-Man que hizo su debut en Spider-Man India número 1 en el año 2005. En los cómics, es un niño pobre que tras perder a sus padres se muda a Mumbatan al lado de su tía Maya y su tío Bim, que la similitud fonética para nada es una coincidencia. Sus poderes fueron dados por un antiguo yogi para que pudiera proteger al mundo de una amenaza demoníaca, y vive una tragedia similar a la de Peter cuando pierde a su tío después de que Bim intentara ayudar a una dama en apuros, cuyos gritos habían sido ignorados anteriormente por Pavit. Y es precisamente esta pérdida lo que lo lleva a tomar el manto de Spider-Man. Posteriormente conocemos a Spider-Punk, quien fue introducido por primera vez en Marvel Comics en The Amazing Spider-Man Volumen 3 número 10 en el año 2014. En los cómics su nombre es Hobart Brown y vivía en las calles cuando fue mordido por una araña que había estado expuesta a desechos radioactivos arrojados por Norman Osborn. Desde ahí se convierte en el Hombre Araña, también conocido como Spider-Punk, un rebelde de buen corazón que lucha contra el sistema y tiene poco respeto por la autoridad. La última vez que vimos a Peter B. Parker en la película anterior, estaba fuera de la casa de Mary Jane, listo para disculparse con ella, y como vemos le funcionó súper bien, pues ahora se ha convertido en el orgulloso padre de una niña que fue nombrada May Parker en honor a su tía May, aunque cariñosamente la llaman Mayday. Este personaje hizo su primera aparición en la serie de cómics What If, volumen 2, número 105 en 1998, y aunque sus padres intentaron ocultarle su pasado, May comenzó a desarrollar poderes arácnidos durante su adolescencia y luego pasó a convertirse en Spider-Girl, consiguiendo también su propia serie de cómics titulada Spider-Girl. El reloj multiversal originalmente fue creado por Pavit Prabhakar en el cómic Web Warriors número 1 y su función era que los Spider-Man de un grupo llamado Web Warriors pudieran viajar por la red de la vida y el destino, mientras que en la película los relojes fueron construidos por Miguel O'Hara y su función es estabilizar a los que pertenecen a otra dimensión.
Durante el recorrido por la sociedad arácnida, Miles se topa con varios prisioneros que, de acuerdo con Layla, son anomalías que acabaron en dimensiones equivocadas, y aunque algunos se vean malotes, en realidad son considerados los villanos más tontos de Spider-Man. Para empezar, tenemos a Grizzly, un tipo fuerte con traje de piel de oso que debutó en Amazing Spider-Man número 139 en 1974. Mysterio es una especie de alce y es un villano de Spider-Ham que solo había aparecido en una imagen pin-up de Peter Parker de Spectacular Spider-Ham número 14 en 1986. Videoman fue una creación para la serie animada Spider-Man and His Amazing Friends y su primera aparición fue en la temporada 1, capítulo 7, y desde entonces ha tenido algunas apariciones en los cómics también. El Duende Verde de Atari es todo un clásico, pues apareció en el primer videojuego de Spider-Man para el Atari 2600 lanzado en 1982. El juego consiste en que Spider-Man debe subir a un edificio para desactivar las bombas colocadas por el Duende Verde, y al llegar hasta arriba debe enfrentarse con él cara a cara. Sideface, el supervillano que utiliza letras como armas, apareció por primera vez en Peter Parker Spider-Man Volumen 2 número 23 en el año 2000. El rinoceronte aburrido es literalmente un rinoceronte común y corriente, sin embargo, el verdadero rinoceronte villano aparece segundos más adelante cuando la Red de la Vida y el Destino lo está enviando de vuelta a su universo. En los cómics, este personaje debutó en Amazing Spider-Man número 41 y es uno de los villanos clásicos de Spider-Man. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente en la pantalla en la segunda película de El sorprendente Hombre Araña. Y por último, tenemos un cameo de Donald Glover como una versión live action del Merodeador. Glover anteriormente tuvo un pequeño papel en Spider-Man Homecoming como Aaron Davis, un simple ladrón que, como sabemos, está destinado a convertirse en el Merodeador. Sin embargo, desde esa aparición no habíamos vuelto a saber de él sino hasta ahora, que incluso lo vemos portando el traje completo del personaje. Y aunque Miles no ha hecho su aparición en el UCM, el personaje de Glover mencionó en Homecoming que tenía un sobrino, por lo tanto Miles existe en el UCM y debe estar en algún lugar. Curiosamente, hace muchos años Glover inició una campaña en redes sociales para poder interpretar a Spider-Man y aunque no lo consiguió, posteriormente obtuvo el personaje de Miles Morales en la serie de televisión Ultimate Spider-Man. Por cierto, la Red de la Vida y el Destino, que se encuentra en el corazón de la sociedad arácnida y que tiene como objetivo enviar a los personajes de vuelta a sus universos correspondientes, no es una máquina como tal en los cómics, sino que ese título se le otorga al sujeto que se sienta en el centro de la máquina, que de hecho es muy parecida al de la película, y sus habilidades son tener control total sobre los hilos de la red, es decir, que puede alterar la realidad de cualquier tierra en el multiverso, y también puede abrir portales para viajar a cualquier realidad. Cuando Miles conoce a Miguel, este último le reclama que el haber alterado un evento canónico trae terribles consecuencias y después comienza a explicarle que los eventos canon son momentos importantes en la vida de los Spider-Man y es fundamental que ocurran tal cual, ya que si pasa alguna anomalía, las dimensiones podrían colapsar. Entonces le muestra una serie de imágenes donde vemos que la muerte del tío Ben y la del Capitán Stacy son eventos canon muy tristes, por cierto, pero lo interesante de todo este asunto es que durante la explicación nos muestran varios eventos, entre ellos el del cómic Amazing Spider-Man número 90 de 1970, que fue donde murió el primer y original Capitán Stacy. También tenemos el cameo de Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield, quienes perdieron a su tío y el Capitán Stacy respectivamente. Además, por un breve momento, muestran también el romance entre Peter y Mary Jane, y en una de las imágenes podemos ver el famoso beso al revés de Spider-Man con Mary Jane de Tobey Maguire. Es indiscutible que esta película llevó el multiverso a otro nivel, y es que de acuerdo con uno de los directores de la película, hay alrededor de 280 Spider-People, que algunos son versiones alternativas, pero en sí personajes específicos son alrededor de 95, así que intentaremos hacer un recuento al menos de los más interesantes que vimos. De las series animadas tenemos a Spider-Man 67 de la caricatura clásica de 1967, Spider-Man Unlimited de la serie animada de 1999 y el espectacular Hombre Araña de la serie del 2008. Peter Parker, que es una versión inteligente del Spider-Móvil,
Batman, un Spider-Man que utiliza una bolsa de papel como máscara, ya que en los cómics, luego de perder su disfraz, comienza a usar uno de los atuendos de los Cuatro Fantásticos y una bolsa como máscara. Spider-Man japonés de la serie japonesa de 1978, Spider-Man Werewolf, que es un hombre lobo Spider-Man del juego móvil Spider-Man Unlimited, Spider-Cap, que es este elemento de tránsito que dirige el tráfico en la sociedad arácnida, y sí, es absurdo porque este personaje en realidad comenzó como una broma del videojuego de PS4 Marvel's Spider-Man. Spider-Man canadiense, reconocible por su traje de piel rojo con blanco y su palo de hockey. Spider-Monkey, proveniente de la miniserie Marvel Apes del año 2008, donde todos los héroes de Marvel son primates. Web-Slinger y su caballo, que fue mordido por la misma araña radioactiva que su jinete, y por ello incluso tienen una conexión telepática. Spider-Cat, un felino que obtuvo sus poderes durante un evento en el que todos los residentes de Nueva York recibieron poderes arácnidos. La historia de Spider-Rex obviamente inició en la prehistoria, cuando Peter, un pteranodón, era perseguido por un T-Rex cuando de pronto fueron golpeados por un meteorito que contenía arañas alienígenas, lo que causó que intercambiaran de cuerpos y obtuvieran poderes arácnidos. Cabe mencionar que este exótico miembro es el más reciente, ya que apareció por primera vez en la serie de antología Edge of Spider-Verse del año 2022. Spider-Bite debutó en Ball of Spiders número 1 y su nombre real es Margot Kess, una chica que, como vimos, pasa la mayor parte del tiempo como un avatar virtual realizando hazañas heroicas cuando en realidad se encuentra en la comodidad de su casa comiendo frituras. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la película es cuando Miguel O'Hara da la orden que detengan a Spider-Man, y como en la sociedad arácnida todos son Spider-Man, pues todos terminan apuntándose entre sí, recreando uno de los memes más famosos que originalmente salió del episodio Doble Identidad de la serie animada de Spider-Man, y de hecho recientemente lo recrearon también en Spider-Man No Way Home. En la cuna de May hay dos peluches, uno de un duende y uno de un pulpo, que son una evidente referencia al Duende Verde y el Doctor Octopus, los villanos clásicos de Spider-Man que por cierto salieron en la película anterior de Spider-Man Into the Spider-Verse, o al menos una versión de ellos. La película termina con Miles en la Tierra 42, que es el lugar de donde proviene la araña que lo mordió y que, por cierto, es totalmente opuesto al lugar de donde él proviene, ya que como nunca hubo una araña que mordiera a Miles de este universo, pues no existe Spider-Man y por ello, este mundo está rebasado por el crimen. Así que aquí, Miles terminó tomando el manto del merodeador y es un villano al igual que su tío, porque él fue quien lo acogió tras la muerte de su padre en ese universo. Algo curioso es que Miles acaba atado a un saco de box tal como estaba Peter B. Parker en la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse cuando Miles lo está interrogando. Mientras Miles está atado, de fondo se puede escuchar en el noticiero a J. Jonah Jameson hablando de un toque de queda porque los 6 siniestros están luchando por el control de las calles y no hay nadie que pueda detenerlos. Evidentemente, esta situación ocurre por la ausencia de un Spider-Man, y aunque aún no han confirmado quiénes son los villanos que conforman a este grupo, seguro serán los villanos más letales del Hombre Araña. Por cierto, ¿notaron que los colores que predominan en la ciudad de este universo son luces verdes y moradas? Un esquema de colores muy comunes en los villanos de Spider-Man. Para el final, Gwen ha reclutado un grupo de Spider-Man para ir a rescatar a Miles a la Tierra 42. Entre ellos vemos a Spider-Punk, Spider-Man India, Spider-Bite, Peter B. Parker y su hija Mayday, e incluso llamó a viejos amigos que conocemos muy bien, pues ya los habíamos visto anteriormente en Spider-Man Into the Spider-Verse como Spider-Ham, Spider-Noir y Penny Parker junto a su robot. El final abierto solo nos asegura una cosa, y es que habrá una tercera película que, por cierto, ya tiene nombre, se llamará Spider-Man Beyond the Spider-Verse, e incluso ya está programada para marzo del 2024, así que queda todo un año por esperar. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.